Hacer el contacto con la doctora Mary Munive, quien es la ministra de Salud y vicepresidenta de la República. Son pues varios temas, ya que la vamos a tener, vamos a aprovechar un ratito para poder conversar con ella. El tema principal por el que queríamos hacer el contacto era por el decomiso de los medicamentos, un trabajo más que se realizó en conjunto entre diferentes autoridades, 6.700 unidades que se decomisan, y es que cada pastilla, cada tabletita que se venda, cada tabletita que una persona consuma y que no le corresponda a este medicamento o que no se sabe la trazabilidad que tuvo, podría generar afectación a la salud. Y yo creo que, doctora, además de evitar que se den estas situaciones, la salud es importante, cuidar la salud de las personas que acuden a estos lugares para obtener medicamentos más baratos, ¿por qué no? Pero también medicamentos que podrían entonces no funcionar o hacerles daño. Doctora, bienvenida. Buenos días. Buenos días, Lorena, y buenos días a todos los que nos escuchan. Y sí, aquí trabajando y esperando el gordito navideño, ¿verdad? Porque el gordito de medio año, no pegó, con la expectativa. No, hombre, que va, no pegué. Pero bueno, aportamos a obras de bien social, que es lo importante. Vean, como estaba diciendo usted, efectivamente, ya hace más de un mes se había trabajado en una conferencia de prensa explicándole a las personas que se está teniendo mucho decomiso con respecto a los medicamentos, y justo con don Mario Zamora de Fuerza Pública y mi persona les expusimos que vamos a seguir trabajando conjuntamente para seguir valorando cuáles son las problemáticas y verificando que no se esté dando este comercio ilegal de medicamentos. Pues la sorpresa que nos hemos dado, ¿verdad? No solo que la venta era ambulante y casi que de medicamentos traídos de Nicaragua, sino que conforme fueron viendo que estamos fiscalizando más esta venta ambulante, de ahí fueron modificando un poco el modus operandi, en donde ahora lo que tienen son zonas de encomiendas, en donde están habilitadas supuestamente como lugares para mandar encomienda, donde vienen así al descaro los paquetes de medicamentos desde Nicaragua para poder ser comercializados acá. Y ahí fue en donde se pudieron incautar estos 6.755 unidades de medicamentos. Se decomisaron, muchos de ellos sin etiquetado, con etiquetado en inglés, sin registro sanitario, y también nos dimos a la tarea de poder verificar permisos de funcionamiento, entre otras cosas, en donde no contaban ni siquiera con el permiso habilitado. Y algo que también nos llamó mucho la atención y que de alguna u otra forma tenemos que entrarle, y es que de la mercadería que tenían, también tenían que mandaban a Nicaragua mucho medicamento, adivinen, de la Caja Costarricense de Seguro Social. Imagínense, personas que de alguna u otra forma pedían medicamentos porque tenían las etiquetas ahí, ¿verdad? Mandaban esos medicamentos en paquete y en volumen a Nicaragua. O sea, comercializando los medicamentos que aquí se les da de manera gratuita, básicamente. Desconocemos cuál sería el destino, pero sí, obviamente eso es un uso irregular, ilegal, o de alguna forma que no se tiene que hacer de los medicamentos que se le prescriben a una persona, porque entre ellos hay medicamentos de manejo crónico. O sea, mi enfermedad la maneja mi médico para mí, no para otras personas. Y aquí también a uno le llama la atención cómo se ven cada vez más de este tipo de medicamentos como a diferentes personas. Entonces uno empieza a decir, bueno, ¿qué puede ser lo que está sucediendo? O efectivamente hay alguien a lo interno de la caja, ¿verdad? Potencialmente, que está generando recetas o prescripciones así al azar y se las está dando a personas para que puedan comercializar esto, porque uno cuando es médico y tiene el acceso al EDUS, ahí verifica usted si la persona recibió o no medicamentos. Y si tiene de alguna manera la vigencia de estos medicamentos. Pueden haber excepciones en donde yo le repita a usted que le puedo dar otra vez el medicamento. Por ejemplo, que usted me diga, veas que me asaltaron, o me los robaron, o los perdí, o tengo que irme por varios meses afuera del país y ocupo por lo menos esta prescripción porque no la voy a tener. Y uno la anota en el expediente único digital, que es una bendición que tengamos en este país porque le podemos dar trazabilidad a todo eso. Pero que de ahí usted siga generando estas recetas, ahí uno se le prenden todas las lamparitas. Pero ¿qué es lo bueno? Que tenemos esas etiquetas y que vamos a dar con la responsabilidad de esta prescripción. Ministra, ¿y cuáles son, no sé si ya tienen identificados, si los hay como tal también,
los medicamentos que más encuentran o han encontrado en este tipo de decomisos. Sí, vean, nos llamó mucho la atención que hay analgésicos hasta para tirar para arriba, Claro. antibióticos, cremas, inyectables, así multivitamínicos, tienen así, pero de todo. También tienen antiinflamatorios inyectables, vitaminas, productos de belleza y otro tipo de productos a base de cannabis que no tenían registro y eran hechos como artesanalmente. Ahora, ministra, me llamó mucho la atención porque si bien una modalidad que usted bien explicaba es un poco nueva, que es el hecho de las encomiendas prácticamente o de compra de medicamentos ilegales express, también llama la atención el hecho de los comercios como tal que funcionan con todas las de la ley, creería uno, y que se arriesgan a vender este tipo de medicamentos ahí a la libre, sabiendo que en cualquier momento, como bien usted lo dice, puede hacerse una inspección porque están ahí con sus puertas abiertas al público como cualquier otro comercio. Sí, por eso 8 locales comerciales fueron intervenidos, de los cuales 4 se clausuraron porque no tenían permiso sanitario de funcionamiento o estaban generando una actividad para la cual no estaban siendo habilitados. Y aquí quisiera aprovecharle esta oportunidad para decirle a la población, vean, obviamente después de la pandemia todo el mundo desea que el comercio avance, tener todas las facilidades para que no caigamos en la burocracia que teníamos antes de poder tener el montón de papelitos para poder usted aperturar algo que le va a generar ingresos. Entonces se han facilitado todas las opciones, entre ellas el permiso sanitario de funcionamiento de manera digital, en donde usted casi que en un día llena todo teniendo los requisitos, eso sí, llenando una declaración jurada. Pero bueno, llega ahora la contraparte. Porque ustedes saben que la declaración jurada, si usted miente o omite, digamos, requisitos y después se verifican, eso es perjurio. No solamente es un delito de cárcel, sino también usted se expone al cierre y hasta la pérdida probablemente de la continuidad de su negocio. Y ahí es lo que estamos verificando. Entonces también aquí yo quiero que ustedes se enteren de que si las sanciones a posteriori son fuertes, no empiecen a salir, es que nos están quitando la posibilidad del comercio y todo. No, es que ustedes están utilizando una herramienta que es para facilitarles más bien la posibilidad de abrir el negocio y de tener todo sin tanta burocracia de esta mala manera, vendiendo ilícitamente o ilegalmente medicamentos o generando otras acciones para las cuales no se aperturó ese permiso sanitario de funcionamiento. Claro. Ministra, ¿cuáles son esas sanciones de las que usted habla? Esa es la pregunta número 1. Y la pregunta número 2, si un comercio incurre en esta falta varias veces, 1, 2, 3 veces, ¿eso amerita que puedan cerrarlo? No, es que ya se cerraron. O sea, aquí es una clausura por completo. Sí, se clausuraron. Estos, si usted pasa, están clausurados. Y pero si no ellos, es temporal. digamos que interrumpen los sellos, ¿verdad? Eso es peor. Entonces, ellos sí pueden perfectamente ir y solicitar que se les aperture, generando otra vez los permisos y verificando que si ellos son un permiso de encomienda, hagan esto, ¿verdad? Pero aquí es que no solamente es la clausura, porque ellos no contaban con eso, sino que hay un montón de delitos ahí inmersos. Esto obviamente requiere más papeleo, pero son denuncias no solamente desde la parte de violación a lo que es el reglamento de medicamentos, venta irregular de estos, sino que también multas y sanciones por generar actividades que no les corresponden. Entonces, aquí yo sé, porque acuérdense que también eso es papelería y fue el fin de semana. Entonces, denos un chancecito para poder tener todo eso. Pudimos darles como a ustedes una retroalimentación base, pero conforme vayamos tramitando cosas, se las vamos a ir transmitiendo. Claro. Pero aquí tal vez para poder hacer un corte con respecto a esto y para que vean la primera denuncia que estamos generando hoy, el día de hoy, pero esto es con respecto al vacunatón de fiebre amarilla, es porque hay una señora ERS, alias La Morrita, ¿verdad? Que, bueno, como dicen, a confesión de parte, ¿verdad? No hay mucho que hacer, en donde se había dicho claramente que justo se iba a estar valorando lo que era la declaración jurada, en donde si usted no cumplía con los requisitos de salir en julio o a Colombia y tenía etiquete comprado, generábamos la denuncia penal y ya tenemos la primera denuncia por perjurio, en donde ya se consignó
y le vamos a estar dando trámite porque obviamente mintió, y no solo mintió a la hora de la verificación, sino que también socializó que puede hacer trampa a la gente y que eso es una conducta imitable. Entonces, con mucha más razón, tenemos prueba documental y prueba testimonial de confesión de parte. Entonces, muchísimo más fácil nos la puso. Ahí estamos ya tramitando la misma el día de hoy y seguiremos haciendo esta verificación con respecto a los códigos y que sí tengan el tiquete comprado, porque no importa. Acuérdese que usted puede haber tenido la declaración jurada, fue y sí, por algún motivo le colocaron la vacuna, pero estamos a posteriori generando los controles y así como los permisos de funcionamiento. Si usted mintió y luego en la fiscalización dimos cuenta que mintió, va la denuncia. Esto es por la vacuna, entonces. Esto que le estoy diciendo hoy es por la vacuna. Sí, porque aquí sí queremos decirle a la población que efectivamente estamos haciendo esto y que esto de decirle a otros, mire, pueden hacer trampa. No Ministra, pero decirle a otros ¿cómo? ¿Por medio de redes sociales? No le recibo. Perdón, disculpe. Perdón, decirle a otros que pueden hacer trampa y así por medio de redes sociales, ¿o cómo lo detectaron? Sí, en esta tarde les vamos a transmitir un poco lo que sucedió, pero me parece, digamos que bastante desagradable, no solamente que todo el esfuerzo está haciendo el Ministerio de Salud para poderles llegar a una población que lo requiere, se beneficie de esto, sino diciéndoles, vean, yo lo logré, mentí como si fuera la gran influencer de forma negativa, sino que no sepa que hay consecuencias de estas malas acciones y que ya el día de hoy la va a tener. Doctora, ahorita que usted, ya me ayudó a pasar al siguiente tema, el de la vacuna contra la fiebre amarilla. Estaban haciéndonos la consulta y el otro día yo se la hacía también, pero nos siguen consultando sobre por qué vacunarse solo si voy para Colombia. Nos indicaban que hay personas que tienen que ir a otros países, ya sea por un viaje de paseo o por trabajo también, y que no logran conseguir la vacuna. Entonces, ¿cómo se puede y qué se puede hacer en estos casos? En este momento solamente es porque Colombia sí tiene una alerta sanitaria y hay que recordar también que hay países que pueden poner sus propias restricciones. Y aquí, cuando son viajes programados, nuevamente se les ha dicho desde el año pasado que tienen que tener la vacuna, es un requerimiento. Y nosotros estamos generando todas las acciones ante la escasez y sobre todo porque sí, comprendemos que este mes es un mes bonito porque los chicos salen de vacaciones, ¿verdad? Entonces la mayoría de la gente hace estos viajes, pero más allá para poder de alguna forma compensar esta escasez que hay. Pero Colombia, porque sí, ellos están en una alerta dada por el mismo gobierno de la República de Colombia y nosotros estamos viajando muchísimo a ese país. Bueno, igual ahorita si se la colocan durante esta semana, esperando los 10 días, prácticamente se les van las vacaciones, eso sí. Sí, pero nuevamente, aquí hay gente que ya programadamente, bueno, es que depende del centro educativo, ¿verdad? Hay centros educativos que tardan un poquitillo más, entonces sí, por eso, pero es justamente esta semana. Y sí, a sabiendas también de que tienen que tener los 10 días, y que dicha que lo recordó Lorena, porque hay gente que dice, yo me la coloqué, pero viajo en 3 días, y yo di, qué pena, pero ahí lo van a detener. O sea, qué dicha que ya va a tener la vacuna, pero ahí lo van a detener. Y ahí vamos a ir afinando poco a poco también ciertas cosillas conforme vayamos viendo la población, si ya más bien va bajando la gente de julio, si podemos aperturar un poco más agosto, pero de acuerdo a ese comportamiento. Pero tiene que la gente también ser consciente de que no busque un tiquete si no tiene la vacuna. Y eso lo hemos repetido en innumerables ocasiones. Me hablaban, por ejemplo, de Jamaica, de Trinidad y Tobago. Sí, sigamos, hay países en los cuales en Sudamérica y todo el continente africano, ¿verdad?, tiene brotes y está en riesgo. Y nosotros lo que hicimos fue una suspensión momentánea de lo que es el decreto para poder compensar las existencias. Esto se compensó y la idea es que la gente se haya ido a vacunar voluntariamente y no porque lo obliga ahorita una declaración como la de Colombia. Pero, nuevamente, al no tener existencias, porque estas existencias están siendo redireccionadas a los países que tienen estos brotes, y no se nos puede obligar a lo imposible, y por eso es que legalmente estamos generando estas articulaciones. Pero en el momento en que ya no tengamos vacuna, probablemente les diremos a la gente, bueno, por favor, no viajen a esos lugares para poder no exponerse, pero si usted viaja, obviamente tenga las consideraciones como lo dijimos antes. Bueno, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos, pues por aclararnos todos estos temas.
no, con todo gusto, estamos a la orden y ya saben, ¿verdad? A cumplir con lo que dice la reglamentación y estar pendientes de las redes sociales para poder tener clarísimo quiénes son los grupos, quiénes son los requisitos y obviamente beneficiarse de este vacunatón.